porque no se nos dio esa oportunidad al hacer una reforma tan trascendental en la Constitución Política del Estado y haberla dictaminado sin tomar en cuenta la opinión de los trabajadores. Me parece que no es la forma de legislar. La forma de legislar es encontrar acuerdos y coincidencias y buscar que en la armonía y en la paz social que tanto impulsa nuestro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se logren y se construyan los acuerdos para que todas las partes quedemos conformes y se tenga la certeza jurídica de que habrá imparcialidad en la impartición de justicia laboral. En la exposición de motivos, los iniciadores, claramente en la página 13 de la iniciativa, establecen como objetivo desaparecer la intervención de los sindicatos en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón. Para ello, proponen que en lugar de ser un tribunal colegiado integrado por 5 magistrados como está actualmente, y que lo integran un magistrado presidente o presidenta nombrado por la o el titular del Poder Ejecutivo y aprobado por la mayoría calificada de los diputados presentes, sea el presidente de este tribunal. Pero además, el mismo artículo consigna que se integran 2 magistrados representando a las entidades públicas del Estado. Como ya las entidades públicas tuvieron su propuesta, es el Ejecutivo al nombrar al presidente y el Legislativo al aprobarlo, se le da participación por un magistrado al Poder Judicial del Estado. Y así los 3 poderes están debidamente representados en este alto tribunal que dirige las controversias laborales entre el gobierno, ayuntamientos, organismos públicos descentralizados y organismos autónomos del Estado de Colima y sus trabajadores. Y la otra parte, los trabajadores, tienen 2 representantes, 2 magistrados que lo representan en este tribunal. Por eso estamos aquí, porque los iniciadores de un plumazo, de forma retrógrada y sin tomar en cuenta los 49 años de lucha sindical, pretenden desaparecer la representación de los trabajadores en este tribunal y transformarlo de colegiado a unitario, para que sea la conciencia, la voluntad y el criterio jurisdiccional de una sola persona, que no cuestionamos su capacidad.